Les comento, habrán visto el programa, este es el último teórico que comprende el primer parcial. O sea, hasta aquí llega incluido los temas del primer parcial que está estipulado para el 4 de octubre. Sí. Lunes, 4 de octubre, primer parcial, primera fecha. Así que bueno, nada, voy a buscar la presentación y arrancamos. El horario lo coordinan con... En teoría siempre es en el mismo horario del seminario, / trabajo práctico. Pero se puede coordinar si hay un pequeño cambio con las chicas, con Leti. Bueno, no sé si tienen ahí la pantalla. Ustedes me dicen. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver, este capítulo tiene mucha química. Les recomiendo que hagan mucho uso del recurso foto. En muchas placas va a haber muchas reacciones químicas, entonces lo que tiene sentido es que termine de exponer yo la explicación, que es lo que creo que más necesitan, del por qué las reacciones químicas esas, y que luego le saquen una foto. Yo lo voy a estar indicando más o menos porque desgasta mucho y no tiene mucho sentido. Bueno, los haluro de alquilo son derivados de los hidrocarburos, en donde formalmente se reemplaza un hidrógeno de un hidrocarburo por un halógeno. Hay un momento dipolar, que lo pueden ver acá, entre el carbono y el halógeno, un fuerte momento dipolar, siendo el carbono el centro electrofílico, o sea, el que tiene carga positiva. O sea que cualquier nucleófilo con o sin carga negativa, puede ser un nucleófilo con un par electrónico, puede ser un nucleófilo con carga negativa, cualquier nucleófilo ataca siempre el carbono electrofílico de un haluro de alquilo. Por ahí comienzan todas las reacciones que vamos a ver. Es importante entender esto porque esto ayuda a entender el mecanismo. Siempre es un grupo alquilo, o sea, es un halógeno fácilmente saliente, cualquiera de los 4 halógenos. Básicamente vamos a trabajar con cloro y el carbono es un carbono sp3. O sea, esto no aplica a carbono sp2 de alquenos, ni alquinos, ni aromáticos. Como siempre, los haluros pueden ser primarios porque de los 3 hidrógenos del metilo 1, de ahí viene primario, fue reemplazado por un grupo alquilo. Secundario, 2 hidrógenos fueron reemplazados por un grupo alquilo. O terciario, 3 hidrógenos del metilo fueron reemplazados por un grupo alquilo. O sea, si el carbono es primario, el halogenuro de alquilo es primario. Si el carbono es secundario, el halogenuro de alquilo es secundario. Y si el carbono en el cual el halógeno está unido es terciario, el halogenuro de alquilo también lo es. Como concepto general, esto aplica a los alcoholes, aminas, a cualquier grupo funcional que le coloquemos en reemplazo de X de aquí a futuro, siempre tienen la denominación del carbono en el cual están unidos. De ahí su reactividad relativa, ya vamos a ver, y otras propiedades. Esta placa no la copien, pues ya que todos estos títulos los vamos a volver a ver. Los métodos de síntesis, de vuelta, hay cientos de métodos de síntesis de haluros de alquilo. Nosotros nos vamos a centrar y a estudiar y a tomar solamente estos 5. Algunos ya los hemos visto,
con lo cual simplemente vamos a hacer un recordatorio y decir que los hemos visto significa que ya los estudiamos, por ejemplo, en alquenos, o si ya los estudiamos, no tiene sentido volver a verlos. Simplemente es un repaso. Ustedes me dicen si hay alguien en sala de espera porque yo no logro verlo. Por ahora no me manda nadie. Bueno, vamos a empezar entonces. A partir de alcoholes, o sea, el punto 1, este punto, vamos a ver ahora, el punto 1, a su vez, tenemos varios tipos de reacciones, algunas ya las vimos. Con aluros de alquilo, los alcoholes reaccionan más rápido los terciarios que los secundarios, que los primarios y que el metilo. Esto responde a una cinética. Ya van a ver cuando estudiemos cinética de orden 1, de orden 2. Esto es una reacción de sustitución nucleofílica en donde un nucleófilo, un grupo, sale, ¿ven? El nucleófilo con carga negativa, se va como, en realidad no se va, esto es formal, no puede salir este grupo como oxidrilo porque estamos en medio ácido, en realidad se protona y se va como agua, es reemplazado por otro nucleófilo, que es el cloruro. Esa es una reacción de obtención de un haluro de alquilo terciario. Recuerden que cada símbolo de estos es un metilo. O sea que es este carbono que está acá, que lo voy a dibujar, es un carbono terciario. O sea, esto es el alcohol butírico terciario o terbutanol, que reacciona con ácido clorhídrico concentrado, acuoso, para dar cloruro de terbutilo o cloruro de butilo terciario. Esta es una reacción, como es terciario y reacciona muy rápidamente, es una reacción que ocurre fácilmente a 25 grados. En cambio, este que es primario, fíjense que este es el 1, 2, 3, 4, este es el N-butanol, o sea, es el butanol primario es este. N, acuérdense que es cadena normal. Cadena normal es cadena lineal, sin ramificaciones. El N-butanol, en vez de bromídrico clorhídrico, a reflujo, ahora sí estamos hablando de que estamos en el orden de los 100 grados, dado que al ser primario tiene menor reactividad y obviamente se forma el bromuro de N-butilo con un 95% de rendimiento. O sea, son dos reacciones que muestran claramente la diferencia de reactividad. Un alcohol, a partir de un alcohol se obtiene un haluro de alquilo. O sea que si ustedes le preguntan cómo se obtiene el bromuro de N-butilo en un examen, ustedes podrían imaginar una retrosíntesis y pensar que se puede obtener del N-butanol y el ácido bromídrico. Y así para los secundarios, para los terciarios, para los metílicos, etc. Profe, hay una compañera que está esperando. Ahí vamos, salimos un cachitito. Ahí hay dos personas que están entrando. Bueno, ahí entraron los chicos. Seguimos. Entonces, vimos con haluros de alquilo la reactividad. El mecanismo es el siguiente. No se puede proponer, es un error muy grosero, no se puede proponer en medio alcalino la salida del oxidrilo, perdón, en medio ácido, estamos en medio ácido. No se puede proponer, esto está mal, no se puede proponer, el medio alcalino no existe, no hay oxidrilos en medio ácido, la concentración es extremadamente baja, por lo tanto, lo preparamos al oxidrilo para que salga como una base más débil. Entonces, el par electrónico está acá y el protón que forma la unión. Este grupo que está acá lo vamos a ver un poco más en detalle así, pueden verlo acá claramente. El par electrónico del oxígeno es en donde el protón solamente aportó el núcleo, y como el oxígeno
está en el grupo 6 y solamente tiene para sí 5 electrones, que los vamos a mostrar así en azul. ¿Se acuerdan que para la carga formal siempre se hacen distribuciones equitativas? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto tiene una carga positiva el oxígeno. De ahí que el alcohol ha incorporado un protón. Esta especie, esta sustancia que está acá, se llama alcohol protonado. Esto es un alcohol, cualquier alcohol en medio ácido se protona y se llama alcohol protonado. Una base, acá falta, bueno, esto es la pérdida de agua. La pérdida de agua es, yo le confiero al agua, le doy el par electrónico que le falta para que el agua tenga el par electrónico que le corresponde. Pérdida de agua. Con pérdida de agua, acá están los dos pares electrónicos, con lo cual se perdió la carga positiva sobre el oxígeno y se transfiere la carga positiva al carbono, por supuesto. Siempre dividan por acá las reacciones. Acuérdense, hagan un balance de masas a izquierda y a derecha. El número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno tiene que ser el mismo, y el número de carga neta, la carga neta tiene que ser la misma. O sea, que si de este lado, en la reacción primera, hay una carga positiva que está en el protón, a la derecha hay una carga positiva que está en el oxígeno. Si en la segunda, a la izquierda hay una carga positiva que está sobre el oxígeno, aunque esté puesta en este lugar, no importa, está sobre el oxígeno, acá hay una carga positiva, está sobre el carbono y se forma un grupo alquílico, un carbocatión terciario, ¿no? Pues si el carbono es terciario, el carbocatión, el catión, la carga positiva, también es terciario. Luego, una base, fíjense, acá la carga neta es 0, no hay carga, 0, porque una negativa y una positiva da 0, y a la derecha también es 0. O sea, cuenten siempre cargas y cuenten masas, tienen que estar los mismos átomos y el mismo número de átomos. Simplemente esto es una sustitución del cloro en reemplazo del oxidrilo y se obtiene el haluro de alquilo. Este es el mecanismo general de sustitución, se llama sustitución nucleofílica. Vamos a verla después con más detalle. Sustitución nucleofílica. Vamos a ver después que hay de dos tipos, básicamente, es unimolecular y bimolecular, que las vamos a estudiar oportunamente. Fílica. Ahí está. Bueno, mal escrito, pero ahí está. Bueno, pasamos entonces a la reacción con cloruro de etileno. El cloruro de etileno es un reactivo. Está acá se ve un poco más claramente. El mecanismo no lo vamos a ver, pero el cloruro de etileno reacciona con alcoholes, sustituyendo el oxidrilo por cloro, porque obviamente es el cloruro de etileno solamente clora, no halogena en general, solamente de la halogenación clora, y se pierde dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno. Fíjense que el R en ambos casos es el mismo, o sea que si yo quiero hacer cloruro de N-pentilo, R, el alcohol tiene que ser alcohol N-pentílico, y así en general. Este método es exclusivo para obtención de cloruros de alquilo, con un reactivo que se llama cloruro de etileno. Similarmente, con bromo, el reactivo se llama tribromuro de fósforo, reemplaza el oxidrilo por bromo y se forma ácido fosforoso, y con triioduro de fósforo hecho in situ,
porque es inestable. Con fósforo y yodo se hace el triyoduro de fósforo, una reacción similar en donde se reemplaza el oxiduro por yodo y se libera ácido fosforoso. Las reacciones, tal cual como las vemos, es como las podemos llegar a pedir o tomar. No hay mecanismo en estos casos, no se toma mecanismo en estos casos. Acuérdense que los mecanismos que se pueden llegar a pedir son solamente los mecanismos que exponemos en clase. Nada más, ningún otro. Acuérdense también que en un examen conceptualmente, cuando le dicen ¿qué da tal cosa? Por ejemplo, ¿qué da un alcohol con tribromuro de fósforo? Pongan esta reacción. No traten de buscarle un mecanismo o buscar un mecanismo. Si hay una reacción que conocen la reacción y el mecanismo y le piden la reacción, pongan la reacción. ¿Para qué van a poner el mecanismo si no se lo piden? Pierden tiempo, etc. Entonces, repasemos un poquitito lo que vimos hasta ahora. Con halogenuros de alquilo, acá podemos hacer cloruros, bromuros, ioduros, fluoruros. Con cloruro de tionilo solamente hacemos cloruro. Con tribromuro de fósforo solamente hacemos bromuros. Y con yodo más fósforo o triyoduro de fósforo in situ hacemos ioduros. Transhalogenación, trans significa pasar de un lado al otro. Transhalogenación es pasar de un halógeno al otro. El reemplazo se hace por la fuerza impulsora, que es desplazar hacia el halogenuro de sodio menos soluble en el solvente de trabajo, generalmente es acetona. La solubilidad disminuye en este sentido, como lo marca la flecha azul. El ioduro de sodio es más soluble que el bromuro de sodio y el bromuro de sodio es más soluble que el cloruro de sodio. Por lo tanto, si yo quiero aplicar el principio de Le Chatelier, o sea, los más insolubles, es como si salieran de la reacción se va a desplazar en el sentido del más insoluble. O sea que yo puedo obtener ioduro a partir de bromuro y bromuro a partir de cloruro. También puedo obtener, acá podemos tener un ejemplo, esto es un cloruro de alquilo con un número 9, está ahí, con 1.7 equivalentes de ioduro de sodio, hasta acetona, dice en inglés, pero es acetona, a reflujo, 3 días, se obtiene el reemplazo del cloruro de alquilo por un ioduro de alquilo. Es una transhalogenación, o sea, fíjense que esto da más cloruro de sodio. Vamos a ponerlo acá, que no lo pone. ¿Por qué esta reacción se desplaza hacia la derecha? Porque el cloruro de sodio en acetona es muy insoluble y precipita y desplaza la reacción hacia la derecha, dado que el ioduro de sodio es muy soluble y está soluble en acetona. El truco es elegir el solvente para que la solubilidad de los halogenuros de sodio o de potasio, se podría hacer, vaya en este sentido. Así. Esta reacción se la conoce entonces como transhalogenación, pasar de un halogenuro a otro. De un cloruro puede pasar a un bromuro y de un cloruro puede pasar al ioduro. Bueno, la reacción que vimos hoy con alcoholes, con clorhídrico, se cataliza con cloruro de zinc y se obtiene lo que se llama el reactivo de Lucas. Esta reacción, el cloruro de zinc cataliza la reacción con clorhídrico, la hace más rápida. Entonces, la reacción de un alcohol terciario, como lo pueden ver acá, fíjense que tiene los 3 R's, o sea que los 3 hidrógenos del metilo, los 3 están reemplazados, por lo tanto es terciario, de ahí la palabra terciario, con clorhídrico da un cloruro. Lo único que el cloruro de zinc cataliza. Este es secundario porque tiene 2 hidrógenos reemplazados de los 3 posibles. Es un alcohol con cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico en realidad,
con catalizador de cloruro de zinc reemplaza por cloro, y lo mismo con uno primario. Fíjense que tiene un solo grupo de los tres. Con el reactivo obtiene un halogenuro primario, o sea, terciario, secundario o primario. Es la misma reacción, lo único que catalizada con el cloruro de zinc. Esta es una placa ideal para sacar una foto. Esta reacción tiene una cinética. ¿Se acuerdan que los terciarios, los alcoholes terciarios reaccionaban más rápido que los secundarios y más rápido que los primarios? Ahí está el orden de reactividad en este sentido. O sea, el más reactivo disminuye la reactividad en este sentido. O sea que el más reactivo es el terciario y el menos reactivo es el primario. Esto es un ensayo en donde, como los alcoholes por lo general pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, vamos a hacer un ejemplo, simplemente un pequeño dibujo para mostrar un ejemplo de cómo puede ser un puente de hidrógeno con el agua. La capacidad de formar puente de hidrógeno con el agua significa que le da capacidad de poder disolverse. Por lo general, los alcoholes de bajo peso molecular se disuelven en el agua. Ahí vamos a poner el botón del agua, puente de hidrógeno con el agua, pero acá no sale una falla. Eso le confiere solubilidad, o sea, los alcoholes son insolubles en agua. En cambio, los haluros de alquilo son insolubles en agua. O sea que cuando se produce la reacción de izquierda a derecha, se va formando una sustancia insoluble en agua, lo cual le confiere una cierta turbidez. Entonces, este ensayo es un ensayo en donde ustedes pueden ver en los tres tubos de ensayos un alcohol primario, reacciona lentamente, fíjense que todavía está el alcohol disuelto. Un alcohol secundario reacciona más rápidamente, ya empezó a enturbiarse porque se formó el haluro de alquilo secundario, y un alcohol terciario reacciona mucho más rápidamente, dado que hay mucha más turbidez, ya se está formando un haluro de alquilo terciario. Esto es para medir un poquitito la velocidad de reacción y saber si es un alcohol primario, secundario o terciario en forma comparativa. A ver si tengo una explicación. No, se la voy a mostrar acá. Esta reacción, acuérdense que en esta reacción lo que tiene que romperse es la unión del oxígeno con el grupo R, ¿no? Que luego va a ser atacado por el cloruro. Entonces, lo que se forma acá en el oxígeno, fíjense los pares electrónicos, es una base de Lewis, forma un aducto con el zinc, que es un ácido de Lewis, cloruro de zinc, acá está el cloruro de zinc, formando o optimizando la ruptura en este sentido, aumenta la ruptura, facilita la ruptura en este sentido, por eso cataliza luego el ataque del cloruro. Esto es un centro electrofílico. Al haber un desplazamiento del par electrónico en el sentido indicado, es más electrofílico, por lo tanto el nucleófilo, la especie con densidad electrónica alta o con carga negativa, va a atacar más eficientemente al centro electrofílico, que es el carbono sp3. Muy bien.
Esta reacción se llama reacción de Ernst-Diecker. Si en un examen les dicen la reacción de Ernst-Diecker y ustedes no se acuerdan cuál es, le van a decir la reacción de una sal de plata o de un metal pesado, puede ser plomo, puede ser estaño, tiene que ser una sal de un metal pesado para que sea una unión covalente, oxígeno-plata, o sea, hay muy poca parte iónica. Con bromo o con yodo, vamos a poner acá también, si lo hacemos con yodo, esta reacción anda muy bien también, se va a obtener con bromo un bromuro de alquilo y con yodo un ioduro de alquilo. Esta reacción permite reemplazar un grupo carboxilato de un ácido, o sea, un ácido carboxílico. Vamos a dibujar el grupo aparte, pero acá se lo estoy marcando. O sea, este es el grupo carboxílico que está acá. Imagínense un ácido. Acá tengo un grupo R. Y el grupo carboxilo lo voy a dibujar con otro color para que se pueda distinguir. Este es el grupo típico de los ácidos carboxílicos, el grupo carboxilo, que está constituido por un grupo carbonilo y un grupo oxidrilo. Lo estoy marcando con azul para que se distinga el grupo R. Este grupo, este ácido, va a formar luego una sal de plata o de plomo o de estaño, y luego se va a descarboxidar perdiéndose este grupo y reemplazándose por un halógeno, sea bromo, sea yodo, que es como mejor anda esta reacción. Esta reacción tiene un mecanismo determinado que lo vamos a ver ahora. De vuelta, presten atención al mecanismo y luego, si quieren, pueden copiar todo junto o sacar una foto directamente. A ver si lo tengo acá. No, lo voy a poner acá. Esta reacción, que la primera línea la voy a reescribir arriba para que les quede un poco más claro, es una sal de plata, que es una sal básicamente covalente, por eso se usa plata, estaño, plomo, siempre metales pesados. La sal de plata que con bromo bueno, el bromo va a formar bromuro de plata, va a formar esta sustancia más la sal de plata más bromo va a formar, vamos a borrar acá, esperen que oriente más la flecha, me va a dar un bromuro de acilo. Vamos a ver lo que es un bromuro de acilo, lo voy a reescribir acá abajo. Eso que está escrito arriba en negro lo estoy reproduciendo abajo con más detalle. Y ahí está, un bromuro de acilo. El grupo acilo es, lo voy a poner arriba, lo voy a marcar en color verde. El grupo acilo es, de un ácido es este. Miren que me está dando una falla de la escritura. El grupo acilo lo voy a resaltar en verde, como dije.
es ese. Entonces acá tenemos un grupo acilo y acá tenemos un grupo que es un hipobromito. Como el hipoclorito de sodio, acá tenemos un hipobromito de acilo, que es ese intermediario. Este hipobromito de acilo se rompe, tiene esta unión muy lábil, se rompe homolíticamente. Fíjense, estas flechas son hemiflechas, generando un radical carboxílico y un átomo de bromo, o sea, un radical de bromo. Este radical carboxilo es este que está acá. Lo voy a dibujar abajo, como siempre todo lo que está en negro lo redibujo abajo. Fíjense que tiene un oxígeno punto. Lo voy a poner acá. Y ahora voy a marcar la formación de dióxido de carbono en color rojo. Entonces, un electrón provee un electrón del doble enlace y este otro el segundo electrón del doble enlace. Por lo tanto, se elimina un radical R, punto, que es este, con pérdida de dióxido de carbono. Si ven la reacción anterior, se forma dióxido de carbono, que es la salida del dióxido de carbono que está marcado en un redondel. Esta reacción se llama reacciones de descarboxilación, porque se pierde dióxido de carbono, que lo vemos acá. Entonces, ¿qué hace este R punto? Este R punto reacciona con el grupo que hemos formado arriba, es una reacción en cadena. Lo voy a reescribir para que vean paso a paso el mecanismo. Esta unión bromo-oxígeno del hipobromito, del hipoclorito, son uniones muy sensibles. Entonces, se rompe acá, se forma un O punto, RCO O punto, que sería esto que está acá, y el bromo punto, que es este, reacciona con el R punto para dar el producto de la reacción. El haluro de alquilo, en este caso, es un bromuro de alquilo. Este es el producto de la reacción. Acá una buena foto va a ayudar mucho, porque además de lo que está en negro está el detalle, que yo les estoy poniendo en colores. Ok, voy a pasar la placa, ustedes me dicen si alguien todavía no terminó. Entonces paso. Por mí sí, profe. De acuerdo. Esto ya lo vimos, ¿te acuerdan cuando estudiamos alcanos? Si un alcano se halogena con luz ultravioleta para dar un halogenuro de alquilo, o sea que estamos viendo una característica de los alcanos que podría sustituir un hidrógeno por un halógeno, ahora desde otro punto de vista. O sea, cómo se sintetiza un haluro de alquilo a partir de un halógeno, de un hidrocarburo. Este es el ejemplo, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? No tiene sentido tampoco que lo anoten, pero si quieren pueden sacar una foto. El metano con un cloro sustituye, un cloro da cloruro de metilo, sustituye nuevamente otro hidrógeno por otro cloro, da cloruro de diclorometano, o sea, cloruro de metileno, o si no da triclorometano, más conocido como cloroformo, o si no da tetracloruro de carbono o tetraclorometano. O sea,
Esta reacción tiene relativamente poca utilidad, salvo que la molécula sea muy simétrica. ¿Se acuerdan? El dimetilpropano, que está acá, el dimetilpropano tiene 12 hidrógenos, pero tipos de hidrógeno tiene uno solo, porque los 12 hidrógenos son equivalentes. Por lo tanto, la monocloración va a dar un solo producto, que es este. Siempre que la molécula sea muy simétrica, ¿se acuerdan lo que vimos cuando estudiamos alcanos? La reacción de halogenación solamente tiene sentido cuando la molécula es muy simétrica. Si la molécula es muy grande, imagínense, vamos a hablar del butano, por ejemplo. Acá tenemos el butano. ¿En qué lugares? Si yo monohalogeno, monocloro, ¿en cuántos lugares distintos puede entrar el butano? Puede entrar en carbono 1, que es lo mismo que acá, o puede entrar, si yo monohalogeno, o, digo O, entonces vamos a cambiar de color, puede entrar en carbono 2, que está acá, que es igual que acá. O sea, hay dos posibilidades de monohalogenación. En el metano hay una sola posibilidad de monohalogenación, porque es simétrico el metano, o sea, un solo cloro porque los 4 hidrógenos son equivalentes. Siempre que la molécula sea muy simétrica, hay más posibilidades de monohalogenación. Por ejemplo, ¿se acuerdan el ciclohexano? Que lo vimos como ejemplo cuando estudiamos hidrocarburos. El ciclohexano tiene 12 hidrógenos, pero si yo voy a sustituir cualquiera de los 12 hidrógenos por un bromo, solamente me va a dar un derivado solo. Lo pongo en el plano, aunque esté mal, pero da el bromo ciclohexano. ¿Por qué? Porque los 12 hidrógenos son equivalentes, da un solo tipo de derivados. Esa simetría es lo que le da cierta utilidad a esta reacción que ya estudiamos. Repito, solamente repasen lo que vimos en alcanos. Halogenación de alcanos, una reacción radicalaria, se hace en estado gaseoso o en sistemas de solventes no polares, en presencia de catalizadores, de luz, de alta temperatura, condiciones radicalarias. Bueno, halogenación de alquenos, ya lo vimos, ¿se acuerdan que los alquenos se halogenan con bromo? ¿Se acuerdan la sustitución electrofílica, la adición electrofílica? Acuérdense que la adición siempre es Markovnikov. Fíjense que el bromo, que es el negativo, no es mecanismo esto, el bromo, que es el negativo, va al centro menos hidrogenado de los dos, y el hidrógeno, que es el positivo, va al centro más hidrogenado de los dos, en donde está el doble enlace, ¿no? Abajo hay un hidrógeno, que lo voy a poner acá, lo explicito, y arriba, en este carbono de arriba, no hay ningún hidrógeno. Acá no hay ningún hidrógeno, son todos uniones carbono-carbono. O sea, estas son adiciones Markovnikov. O sea, hemos estudiado cómo se halogenan los alquenos con bromo 2 o con bromuro de hidrógeno, o con cloro 2 y con cloruro de hidrógeno, con yodo 2 y con yoduro de hidrógeno, es lo mismo, para obtener dialoalcanos, en el caso de arriba, o monohaloalcanos, en el caso de abajo. Ya lo vimos, estudiamos el mecanismo. Así que es una repetición o un repaso de lo que vimos en alquenos. Tomen nota, esto es un repaso de lo que vimos en alquenos. Ok, con esto terminamos, ¿se acuerdan? La síntesis, los 5 temas, los 5 puntos de síntesis. Solamente vamos a estudiar, a repasar
a ver, a tomar estos 5 puntos nada más de síntesis, no otros, por eso en los libros puede haber más. Si están estudiando de libros, que es lo que aconsejamos, los otros métodos, si quieren verlos, pero no los vamos a tomar o a estudiar. Entonces vamos a ver ahora las reacciones de los haluro de alquilo. De vuelta, tomen nota de esta placa porque ahora vamos a ver los 4 puntos a partir de ahora, con especial foco en reactivos de Grignard, que es la segunda parte de lo que vamos a ver hoy, que es muy interesante dado que estas reacciones tienen un altísimo interés y la vamos a ver durante todo este curso y el curso que viene. Entonces vamos a ver hidrólisis, que es una reacción de sustitución nucleofílica. Eliminación, vamos a ver que la deshidrohalogenación es una eliminación. La reacción con nucleófilos, que es una sustitución electrofílica aromática. Todos estos 3 temas los vamos a ver en mecanismos. Son los primeros temas del segundo parcial. Repito, para la gente que llegó antes, este es el último teórico correspondiente al primer parcial. Hasta este teórico incluido van los temas del primer parcial. Después vamos a hablar cómo seguimos con consultas o con ejercicios que les puedo llegar a pasar. Bueno, vamos a ver hidrólisis. Es una sustitución nucleofílica, ya vamos a ver que el mecanismo puede ser unimolecular, SN1, o bimolecular, SN2. Ya vamos a ver qué significa esto, pero las sustituciones, su palabra claramente indica de qué se trata. Es una sustitución, reemplazo, de un nucleófilo por otro. Acá vamos a ver un ejemplo. O sea, van a ver que sin entrar en detalles del mecanismo, un halogenuro de alquilo, tiene un nucleófilo que es el halógeno que se va, fíjense, se va como negativo, y otro nucleófilo, vamos a suponer que sea el oxidrilo en medio alcalino, lo va a sustituir. Esto no implica un mecanismo, Estoy simplemente haciendo una descripción de que estamos sustituyendo un nucleófilo por otro. Si quieren acá completar esta reacción, acá podrían poner, si fuera en medio alcalino, más halogenuro. Para que lo entiendan. O sea, un nucleófilo atacante, que es el oxidrilo, y un nucleófilo saliente, que es el halogenuro. Ya vamos a ver esos términos, vamos a hablar de atacante, saliente, etc. Esto es en medio alcalino, con agua hubiera sido medio ácido, pero bueno, ya vamos a ver ambos mecanismos porque hay 2 tipos de mecanismos. Si quisieran ver un ejemplo muy sencillo, el cloruro de metilo con hidróxido de potasio, el solvente agua, da metanol. Acá pueden ver que en este caso, si quisiéramos entender un poco el mecanismo, el cloruro es un grupo que se va a ir, ¿lo ven ahí? Es un grupo saliente, y el oxidrilo del hidróxido de potasio es el nucleófilo atacante que va a sustituir al cloruro. Sin pretender hacer un mecanismo, simplemente es una mera descripción muy sencilla de cómo a partir de un haluro de alquilo se obtiene un alcohol. Obviamente, si el haluro de alquilo en este caso es metílico, el alcohol también va a ser metílico. Si el haluro de alquilo es secundario, el alcohol va a ser secundario, etc. Esta es una reacción de sustitución, cambio uno por otro, nucleofílica. O sea que lo que cambio uno por otro son nucleófilos. Este es un método, una reacción típica de los haluros de alquilo. O sea, cuidado con los haluros de alquilo en agua, ácida o alcalina, porque pueden hidrolizar y transformarse en alcoholes. Cuidado porque si quieren cuidar al haluro de alquilo, ahí se van a descomponer. Pero por otro lado, si los quieren transformar en alcoholes, este es el método. Ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos alcoholes hacia el final del curso. Esta misma reacción, vista desde otro punto de vista. Vamos a ver acá 2 ejemplos. Una, la reacción de eliminación es cuando se elimina, fíjense, se va, sin tratar de poner... Fíjense que estamos eliminando un mol de ácido,
XH, podría ser clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, etcétera, con una base. La base puede ser un hidróxido, puede ser hidróxido de potasio, o también podría haber sido, por ejemplo, metóxido de potasio, derivado del metanol. Metóxido de potasio, que en los libros va a aparecer así, les aviso que lo vayan viendo ya. El grupo metilo, abreviado, Me. También podría haber sido etóxido de potasio, del alcohol etanol, o de sodio también podría haber sido. Vamos a poner las cargas para que lo vean un poquito, que está ionizado. Etóxido de potasio. Para no poner todo esto que estoy poniendo yo, fíjense el grupo etilo, CH2, CH3, existe una abreviatura que vamos a usar a partir de ahora y para siempre para el grupo etilo, y los libros también la usan, que es, vamos a poner acá entre paréntesis, potasio o etilo, que es ET, etóxido de potasio. O sea, una base, el etóxido derivado del etanol, metóxido derivado del metanol, o el oxidrilo derivado del agua. Es una base, se elimina, fíjense que se elimina un mol del ácido que, como estamos en medio alcalino, se transforma en sal. Acá tenemos un ejemplo, miren, yo tengo cloruro de cicloxilo. Si yo elimino un mol de cloro con un mol de hidrógeno, siempre tiene que ser el hidrógeno que está en el carbono de al lado, elimino un mol de cloruro de hidrógeno con etóxido de sodio, se ve ahí en celeste, está muy clarito, pero se ve etóxido de sodio, etanol como solvente, 55 grados, no hace falta saber la temperatura, eso es más o menos a reflujo, reflujo es cuando está en ebullición, se elimina y se forma un alqueno. O sea, esto es un método de alquenos, de síntesis de alquenos. ¿Dónde lo vimos esto? En alquenos. O sea, ya lo vimos esto. Simplemente que no habíamos estudiado esto como una reacción de los haluros de alquilo. Antes lo veíamos como la síntesis de alquenos. Ahora lo vemos como la reacción de haluros de alquilos. ¿El mecanismo lo vimos? Todavía no. Lo vamos a ver en el segundo parcial cuando estudiemos mecanismos. Eliminación es una molécula grande. Miren el cloruro de ciclohexilo. Lo ven acá, es una molécula grande que elimina una molécula pequeña. En realidad lo que se está eliminando es, formalmente, es cloruro de hidrógeno. En realidad lo que se elimina como cloruro de sodio, porque estamos en medio alcalino, etóxido de sodio. Pero estamos eliminando cloruro de hidrógeno. O sea, que los haluros de alquilo, por reacciones de sustitución nucleofílica, vamos a ver que es SN1 o SN2, eso es una cuestión mecanística, o por eliminación, puede ser E1 o E2, unimolecular o bimolecular, por cualquiera de esos cuatro mecanismos dan reacciones con agua y con alcoholes y con bases. Así que todo esto que ya estudiamos oportunamente, lo estamos revisando ahora, lo único que no hemos visto son los mecanismos. Los nucleófilos, esta es una reacción bastante más complicada que vamos a estudiar más adelante, que es la sustitución electrofílica aromática, se llama SEAR, también la vamos a estudiar. Esta es una reacción de alquilación. Alquilación es introducir un grupo alquilo. Fíjense que hemos introducido el grupo metilo en el benceno. Friedrich Krafft son los autores, se llama alquilación de Friedrich Krafft. Fíjense, es un hidrocarburo aromático, ya hemos estudiado el benceno, más con cloruro de metilo. Acuérdense que
acá en los halures de alquilo tenemos un momento dipolar en este sentido, por lo tanto tenemos una densidad de carga negativa siempre sobre el halógeno y una densidad de carga positiva siempre sobre el carbono. Por lo tanto, el grupo alquilo, en general lo podríamos poner así, el grupo alquilo tiene densidad de carga positiva. Ese es el electrófilo. Van a ver que el electrófilo en general, en este caso el metilo, va a sustituir a un protón. Lo pueden ver acá el protón subrayado. Es una sustitución de un metilo por un protón. Es un electrófilo por otro. ¿Qué significa electrófilo? Que tiene carga positiva o diferencial de carga positiva. Tiene afinidad por los electrones, o sea que tiene la carga opuesta, carga positiva o diferencial de carga positiva. Eso es un electrófilo. En los libros, el carbono o el centro que yo les estoy resaltando en amarillo es el centro electrofílico o carbono electrofílico, el punto de ataque. Cuando digan, ¿cuál es el centro electrofílico del cloruro de metilo? El carbono que está señalado en ese lugar. O sea, el carbono que va a soportar la carga positiva o que tiene el diferencial de carga positiva, la baja densidad electrónica, en otras palabras. El cloruro de aluminio es un catalizador y ya vamos a ver por qué. Pero se los puedo explicar acá, miren, intuitivamente lo van a entender antes de empezar a ver el mecanismo. Yo lo que tengo que hacer es exacerbar la carga positiva sobre el carbono para que sea más electrofílico, para que tenga más carga positiva. ¿Cómo hago eso? Debilitando la unión carbono-cloro, haciendo que el cloro se esté yendo. Si el cloro se está yendo, acá la carga positiva es cada vez más evidente. ¿Cómo se está yendo el cloro? Porque forma un aducto, el cloro tiene pares electrónicos, forma aducto porque es una base de Lewis, con el aluminio, que es un metal, por lo tanto es un ácido de Lewis. ¿Qué significa esto? Que el aluminio, el cloruro de aluminio, está formando un aducto haciendo que el cloro salga como cloruro más fácilmente. Por lo tanto, cataliza la reacción porque hace más positivo al metilo, que es el electrófilo. Bueno, estas son algunas de las reacciones de los haluros de alquilo que hemos estudiado, pero vamos a estudiar más en detalle más adelante cuando veamos los mecanismos correspondientes, SN1, SN2, E1, E2, sustitución electrofílica aromática y sustitución nucleofílica aromática es otra, que vamos a ver luego. Bueno, y lo que vamos a ver ahora, la segunda parte, son los reactivos de Grignard. Grignard fue un químico francés, Victor Grignard, que desarrolló los reactivos de Grignard y ganó el Premio Nobel de Química. Los reactivos de Grignard son compuestos organometálicos. Son haluros de alquil, metilo, etilo, propilo, butilo, ciclohexilo, o aril, por ejemplo, del benceno, fenilo, este grupo es el fenilo, el derivado del benceno, magnesio. Siempre son derivados del magnesio. Él vio que el magnesio reaccionaba con los haluros de alquilo para dar estos compuestos que después tienen una infinidad de reacciones químicas. O sea, repito, son haluros, cloruro, bromuro, ioduro, por lo general, de alquil, magnesio, o haluros, cloruro, bromuro, ioduros, de aril, por lo general fenil, lo que más se usa es el grupo fenilo, el del benceno, magnesio, siempre de magnesio. Estos reactivos tienen una infinidad de utilidades, infinidad de reacciones, son muy útiles. Si saben reactivos de Grignard, saben temas tan importantes como aldehídos,
cetonas, ácidos, ésteres, alcoholes. Van a haber una infinidad de productos que se pueden obtener o hacer reaccionar con los reactivos de Grignard de estas familias, y los vamos a ver repetidos a lo largo de este curso y del curso que viene. Por eso es muy importante este capítulo que viene, esta parte, segunda parte de este tema que viene ahora. Acá tenemos un reactivo de Grignard. Un comentario que puede estar en los libros. El grupo fenilo, que es muy grande para escribir, a veces se lo abrevia con la letra Fi. El grupo fenilo, que es carbono 6, hidrógeno 5, también se puede poner así. Carbono 6, hidrógeno 5, muchos autores también suelen poner el grupo fenilo así, pero esto tiene mucha escritura. El hexágono también tiene mucha escritura. Cuando hay muchos fenilos en una molécula se tarda mucho, así que se puede usar la letra Fi mayúscula. El ioduro de etilmagnesio, el etilo, en vez de poner CH3, fíjense todo el tiempo que lleva, y si tienen que poner muchos grupos etilos, muchos grupos lo que sea, en una molécula, tarda mucho en escribir, ocupa mucho volumen, lleva a la confusión. Entonces, en vez de utilizar el grupo etilo que está arriba, se usa la letra ET, que es nomenclatura IUPAC, que está permitido. Entonces tenemos el ioduro de etilmagnesio y el bromuro de fenilmagnesio. La capacidad que van a tener estas sustancias es de transmitir, transportar, unir estos grupos a otra molécula, en este caso el grupo fenilo o el grupo etilo. El bromo y el magnesio se van, el yodo y el magnesio se van, no forman parte de la molécula que queremos formar o con la que queremos reaccionar, se van con el solvente, ya lo vamos a ver, reaccionan para dar otro tipo de compuestos que son secundarios. Ok. ¿Cómo se sintetiza? Miren, vamos a ver la placa completa. Vamos a hacer así. Lo que vio Grignard es que un haluro de alquilo le tiraba pedacitos de magnesio en un solvente que era el éter etílico, ahora se los muestro, y reaccionaba, el magnesio se disolvía y se formaba una sustancia que era muy reactiva, que es el reactivo de Grignard. El haluro de alquil, depende del haluro de alquilo que haya elegido Grignard o ustedes, magnesio. Ahí está la descripción. Entonces, el éter etílico es el dietiléter, se puede dibujar así o se puede dibujar así, etilo, oxígeno, etilo, y un éter cíclico, son solventes muy comunes, muy inflamables, el éter etílico que es de cadena abierta, o un éter de cadena cíclica que es el tetra, de ahí viene la T, tetrahidro, de ahí viene el H, tetrahidro significa 4 hidrógenos, tetrahidro furano. Cuando estudiemos el furano van a ver que lo voy a dibujar y lo voy a borrar. El furano es un hidrocarburo aromático que tiene un doble enlace acá y un doble enlace acá, y con este par electrónico hacen el sexteto aromático y se cumple la regla de Huckel. ¿No? Lo estoy dibujando, lo voy a borrar ahora porque el tetrahidrofurano no tiene eso, sino que ha sido hidrogenado una vez, 2 veces. Entonces son 2 éteres. Los éteres tienen la capacidad de formar un complejo, de solvatar. Fíjense que el magnesio se encuentra parcialmente ionizado, el grupo alquil magnesio es positivo y el halogenuro es negativo. La carga positiva se encuentra estabilizada fíjense que el grupo etilo, carbono sp3, oxígeno, tiene un momento dipolar en este sentido, por lo tanto tiene diferencial de carga negativa sobre el oxígeno.
y el magnesio tiene diferencial de carga o carga, esto es un porcentaje de la molécula tiene diferencial y otro porcentaje tiene carga. Ninguna molécula es totalmente iónica o totalmente covalente y se forma una solvatación. O sea, en realidad si yo tengo un reactivo de Grignard, alrededor del reactivo de Grignard yo tengo una esfera de solvatación, ¿no? Que solvata completamente al reactivo de Grignard, está solvatado por todos lados y eso lo estabiliza. La esfera de solvatación lo estabiliza por todo, esfera porque lo estabiliza por todos los costados, ¿no? Está homogéneamente estabilizado el reactivo de Grignard que se encuentra, digamos, acá adentro. Entonces, ¿por qué se usa el solvente éter? Porque el reactivo de Grignard necesita un solvente, como todos los reactivos, y es estabilizado fuertemente por los solventes éter, y no muchos solventes pueden estabilizar al reactivo de Grignard. Déjenme que voy a marcar simplemente un esquema del reactivo de Grignard acá adentro. Solvatado por una esfera, por una caja de solventes. Ustedes lo que ven acá es un corte en el plano de cómo se solvata, en el plano de la pantalla, pero se solvata hacia adelante, hacia atrás, hacia todos los costados. Lo estabiliza, lo solubiliza, lo estabiliza. O sea, lo que vio Grignard es que el haluro de alquilo reaccionaba con el magnesio, bárbaro, pero necesitaba un solvente. Ese solvente, de todos los que probó, vio que el éter disolvía y lo mantenía en solución y estable al reactivo de Grignard, que, como vamos a ver ahora, es una sustancia extremadamente reactiva. Entonces, lo que vamos a ver ahora es esta placa de síntesis, y quiero parar, porque toda la química de los reactivos de Grignard quiero que la veamos un poquitito más tranquilos y más descansados. Por ejemplo, yo tengo ioduro de metilo con magnesio, éter etílico como solvente, se obtiene obviamente el ioduro de metilmagnesio. Yo tengo bromuro, ioduro, cloruro de etilo con magnesio y un solvente, obtengo obviamente etil, magnesio, bromuro, se use bromuro, ioduro, se use ioduro, etc. O sea, necesitamos un haluro de alquilo, pedacitos de magnesio y un solvente. Los reactivos de Grignard reaccionan, van a ver que son muy reactivos, reaccionan con el aire, reaccionan con la humedad, por lo tanto el equipo tiene que estar aislado del aire y de la humedad. Los voy a mostrar, no lo dibujen, sáquenle una foto, pero quiero que lo vean, miren. Le voy a señalar en el equipo, es un balón de vidrio, acá está el solvente, ahí se encuentra el solvente, acá abajo por lo general se agrega el magnesio, son pedacitos de magnesio, se encuentran en cintitas, pequeñas cintas de magnesio, es muy reactivo, acá está el solvente que puede ser el éter. Bien seco, todo, acuérdense que la humedad, ya van a ver por qué, pero la humedad destruye el reactivo de Grignard, el aire también. Y acá adentro, lo voy a tratar de dibujar con un color, acá adentro se coloca el haluro de alquilo, todo esto que está en amarillo, supónganse que esto es el haluro de alquilo, que yo voy a gotearlo, va a caer así en gotitas, y va a empezar a formar la reacción. Esta ampolla de decantación se llama, es una ampolla, las ampollas de decantación comunes son así, para que tengan una idea, son así, tienen acá el vástago, que ven ahí, y tienen un tapón acá arriba. Lo que pasa es que si yo dejo caer acá las gotitas, en una ampolla común caen las gotitas, acá se me hace vacío y dejan de caer las gotitas. Por lo tanto, para que no haya vacío, lo que tengo que hacer es sacar el tapón.
Cuando saco el tapón, entra el aire y la humedad. Y eso es lo que no quiero que ocurra. Por lo tanto, uso una ampolla que tiene un tubo lateral, lo pueden ver acá. Fíjense, esta atmósfera que está acá arriba, marcada lo voy a marcar con el láser, miren. Fíjense, el láser es el recorrido del aire, para que vean cómo está en contacto con la atmósfera. Esta parte de arriba, la ampolla está tapada, ¿la ven? Esta parte de arriba está seco este aire, eso paso aire seco, nitrógeno seco. Fíjense que hay una conexión por un tubo lateral que conecta por afuera del goteador, contacta con este balón, sale por el tubo refrigerante y sale al aire por un tubo, una ampolla, se llama tubo de secado, drying tube, que está lleno con cloruro de calcio con un agente desecante. O sea que el aire que puede eventualmente entrar por acá es aire seco. También a veces se burbujea nitrógeno por un tubito que está acá adentro, se burbujea nitrógeno seco, y entonces adentro del equipo hay una presión positiva y en vez de entrar el aire, lo que sale es nitrógeno siempre por acá, asegurando que haya presión positiva dentro del equipo y que no entre el aire. O sea, es un equipo muy sencillo, hay que calentar el éter con un baño de María y se produce la reacción. Después se tapa ese balón con 3 bocas y adentro de ese balón queda el reactivo de Grignard. ¿Qué hacemos con ese reactivo de Grignard? Un montón de reacciones que vamos a estudiar ahora. Para eso, yo les voy a dejar esta placa. Lo que vamos a hacer es, vamos a parar 10 minutos y dentro de 10 minutos preparan mate, café o lo que sea y retomamos la